A veces no elegimos la culpa, pero la culpa siempre nos elige. Eso pensé la noche en que todo empezó, mientras observaba cómo la lluvia caía sobre el parabrisas roto de mi coche. Me llamo Diego Herrera, y durante años fui detective de homicidios, hasta que el caso equivocado me robó todo lo que era. Hace 5 años, una bala perdida mató a mi hijo, Daniel. Tenía solo 8 años. Estábamos en un parque, celebrando su cumpleaños, cuando 2 pandillas comenzaron a disparar a pocos metros. Recuerdo el sonido de los fuegos artificiales mezclándose con los gritos, y el peso de su cuerpo en mis brazos, aún tibio, mientras la vida se le escapaba por la mirada. Desde entonces, el trabajo fue lo único que me mantuvo en pie. Hasta que un día, el expediente de su caso volvió a aparecer sobre mi escritorio, cerrado, con la palabra archivado escrita en rojo. Nadie había sido juzgado. Nadie. Déjalo ir, Diego, me dijo el capitán Ramírez. Hay cosas que no vale la pena abrir. Era mi hijo, respondí. Eso lo cambia todo. Lo miré a los ojos y supe que escondía algo. Lo conocía demasiado bien. Llevábamos años trabajando juntos. Sus silencios eran tan elocuentes como sus palabras. Esa noche, me colé en su oficina. No fue difícil. Todavía recordaba su código de acceso. En el cajón encontré un sobresellado con mi nombre. Dentro había un informe pericial que nunca vi. Y una nota breve, escrita a mano. No sigas buscando. No sobrevivirás a lo que encuentres. El informe hablaba de un arma encontrada en la escena, pero nunca registrada. Las huellas pertenecían a Leonardo Vargas, uno de los informantes del departamento y protegido personal de Ramírez. No puede ser, susurré. Esa noche no dormí. Miraba el techo de mi apartamento vacío y sentía que cada gota de lluvia golpeaba dentro de mí. Si lo que el informe decía era cierto, mi hijo murió por culpa de alguien dentro del cuerpo de policía. A la mañana siguiente, pedí una reunión con el fiscal. Me recibió una mujer joven, la doctora Alba Medina, que parecía saber más de lo que decía. Detective Herrera, entiendo su dolor, pero abrir un caso cerrado requiere nuevas pruebas. Las tengo, respondí, colocando el informe frente a ella. Lo leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. ¿Quién le dio esto? Eso no importa. Quiero reabrir la investigación. Ella respiró hondo. Entienda que si hace esto, no hay marcha atrás. No la escuché. En mi cabeza solo resonaba una frase: no sobrevivirás a lo que encuentres. Esa noche, seguí a Ramírez. Lo vi entrar a un bar de mala muerte, en la periferia. Esperé en el coche hasta que salió, acompañado de un hombre alto, con chaqueta de cuero. Lo reconocí por las cicatrices del cuello. Vargas. Saqué mi cámara y tomé fotos. Cuando subieron al coche, encendí el motor y lo seguí a distancia. Me llevaron hasta un almacén abandonado cerca del río. Desde afuera, escuché parte de la conversación. El expediente está limpio, dijo Ramírez. ¿Y el viejo? Preguntó Vargas. Todavía no sospecha nada. No lo subestimes. Los hombres que lo pierden todo son los más peligrosos. Tenían razón. Esperé a que se marcharan y entré. Entre las sombras encontré cajas marcadas con el sello de la policía, evidencias perdidas. Y entre ellas, la pistola de mi hijo. El número de serie había sido raspado, pero el grabado en el cañón era claro: PDH, propiedad del Departamento de Homicidios. Sentí las piernas ceder. Todo lo que creí defender se desmoronaba frente a mí. Mi hijo murió por culpa de los mismos hombres que juré proteger. Esa madrugada, fui a casa de Alba con las pruebas. Ella me abrió, sorprendida. ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda, le dije. No confío en nadie más. Le mostré las fotos, el arma, el informe. Cuando terminó de revisar todo, me miró como si viera a un hombre al borde del abismo. Esto no es justicia, Diego, dijo. Es una guerra. Entonces enséñame a ganarla. Cuando le quitan un hijo a un hombre, no le dejan vida, le dejan un propósito.
Eso pensé mientras veía a Alba ordenar las pruebas sobre la mesa. El cañón con las iniciales PDH, mis fotos de Ramírez y Vargas, el informe oculto. Afuera llovía, como si el cielo limpiara los pecados de todos menos los míos. Primero, seguridad, dijo ella. 2 copias cifradas, en 2 nubes. Si te paran, libero todo. ¿Y si te paran a ti? Entonces la tercera copia la libera un fiscal que me odia. Pero la libera igual. No supe si reír o llorar. Alba era la única persona que aún creía que la justicia tenía sentido. Mientras trabajaba, me preguntó por Daniel. No hablaba de él desde su muerte. Le gustaban los trenes, dije. Decía que cada vía llevaba a algún lugar. Yo le decía que algunas terminaban en nada. Él respondía que podía construir una nueva. Alba bajó la mirada. Entonces constrúyela, Diego. Pero sin perderte en el viaje. En los documentos, un detalle melo. El expediente original tenía un número de auditoría, ahí 7745. Eso no es homicidios, dijo ella. Lo revisó auditoría interna. ¿Quién puede ordenar eso? ¿Solo un comandante o alguien que le paga? Ya no era solo Ramírez. Era una red. Mi primer paso fue Vargas. El informante. Lo hallé en un gimnasio, sudando miedo. Necesito un nombre, le dije. No sé de qué hablas. Le mostré la foto con Ramírez. Amigos, murmuró. Los amigos no esconden armas que matan niños. Lo acorralé contra la pared. Su respiración olía a culpa. ¿Quién bloqueó el expediente? Ahumada soltó. Comisario Julián Ahumada. Dijo que arriba habían ordenado cerrar. No lo golpeé más. No hacía falta. Lo que dijo bastaba para abrir un infierno. 2 días después, Alba consiguió que Ahumada declarara. Entró con un traje perfecto y esa arrogancia que solo da el poder. Detective Herrera, me dijo, lamento su pérdida. No la lamenta, contesté. Solo teme que hable. Explique por qué el expediente fue cerrado, pidió Alba. Procedimiento normal, dijo él. Había un arma del departamento y huellas de un informante. Fácil de falsificar, respondió, sin pestañear. Me hervía la sangre. ¿Qué investigación mayor valía la vida de mi hijo? Todas, dijo. Por eso yo duermo. Usted bebe. Quise golpearlo, pero Alba me detuvo con una mirada. Cuando se fue, supe que Ahumada era más que culpable, era intocable. Esa tarde revisé archivos de viáticos, viajes y transferencias. Encontré coincidencias. Ramírez y Ahumada, mismo hotel, mismo gasto, misma fecha. El recibo mostraba servicio de caja fuerte portátil. Solo se usa cuando se transporta dinero o pruebas. Les envié todo a Alba. Te van a buscar, me respondió. Cambia de lugar. No lo hice. Regresé al parque donde Daniel murió. La lluvia seguía cayendo. Me senté con el cañón envuelto en un trapo. Oí pasos. Ramírez. Te lo advertí, Diego. También me advertiste que éramos familia. Esto fue un accidente. No existen los accidentes con armas del departamento. Ramírez bajó la cabeza. No fui yo. Vargas obedecía a Ahumada. Yo solo, cerré los ojos. Entonces vas a hablar. No viviré para eso. Sentí el chasquido detrás. 3 hombres, silenciadores. La voz de plomo. Entrega el bolso, Herrera. Olvida a tu muerto. Está bien, dije. Vengan por él. Me agaché, lancé el bolso hacia la fuente. El trapo se abrió, el cañón cayó al agua. Sonó un disparo. Sentí el fuego en mi hombro. Rodé detrás del banco. Ramírez corrió. Disparos, gritos, sirenas. Alba llegó antes que la muerte. Diego, me gritó. Respira. El cañón. Lo tengo, dijo, mostrando la bolsa. Esta vez con cadena. Los agentes capturaron a Ramírez. Barro en las botas, ojos vacíos. Lo siento, dijo. Díselo a mi hijo. A lo lejos, vi a Ahumada observándonos, impasible.
Hablaba por teléfono, tranquilo. El siguiente es él, le dije a Alba. Ella asintió. Entonces prepárate. Lo de hoy fue un aviso. Mientras la ambulancia se alejaba, miré las luces del parque. Por primera vez, recordé la risa de Daniel sin llorar. Sentí el peso del dolor, pero también su dirección. No era venganza. Era el comienzo de la justicia. La verdad no se gana en una pelea, se sostiene hasta que el otro se cansa de mentir. Me repetí esa frase mientras apretaba el vendaje del hombro. Habían pasado poco más de un día desde el parque. Alba me había obligado a dormir, pero el sueño me escapó como a un preso la noche antes de la fuga. El dolor me recordaba que estaba vivo, la culpa, que debía seguir. Primero el puente, dijo Alba, extendiendo un plano borroso. Depósito Fiscal 23, Fundación Puente Claro y un contador, R. Palavecino. Si nos canta, cae ahumada. Palavecino no era el monstruo. Era la rendija por la que entraba la luz. Un contable que sumaba y restaba números hasta que todo cuadraba en provecho de alguien. Si había anotado rutas, placas y cajas, esa era la cuerda que nos permitiría tirar. Nos fuimos al depósito con credenciales de proveedor copiadas en la mochila. La garita olía a café rancio. El vigilante nos dejó pasar sin preguntarnos demasiado. Alba hablaba bajo, me guiaba como quien ayuda a un hombre que perdió la brújula. Dentro, los pallets y la madera olían a humedad y secreto. Un operario nos señaló la oficina del contador, mujer de manos ásperas, mirada esquiva. Nos dijo lo que ya sabíamos y algo más. Los camiones salen pesados y entran livianos. Jueves de noche, escolta que no figura. Nos dio una servilleta con un croquis. Ruta 7, kilómetro 42, galpón sin número. No hay tiempo que perder, murmuré. A los 2 días atamos los hilos. El hotel de ruta donde Palavecino firmaba, la caja fuerte bajo el frigobar con la clave 2745, la misma cifra que vestía el expediente ahí, el pendrive con registros que olían a cárcel. Palma por palma, la historia cobraba peso. La habitación del hotel estaba vacía, excepto por la caja abierta. Dentro hallamos una libreta negra con anotaciones, recibos y nombres, un pendrive rotulado PC Donaciones, una foto de Palavecino con su hija. Me dolió ver lo humano. Me dolió más el hecho de que la vida de esa niña dependiera de la contabilidad de sus verdugos. Salimos del hotel con la prueba. En el estacionamiento, un coche negro nos cortó el paso. Palavecino bajó, se ruborizó al ver las pruebas, y la verdad terminó confesando, no toqué armas, solo las conté. Pero contarlas es complicidad. Nos dejó una coordenada y una promesa temblando, una vez. Después me desaparecen. El plan era simple en su riesgo, entrar al galpón, filmar el intercambio, sacar fotos del contenedor con cajas marcadas donación y luego volcar todo en la nube de Alba. Palavecino diría las cifras delante de cámaras. Si lo silenciaban, la cámara ya tendría testimonio. La redundancia era la ley. A las 21, nos situamos en la oscuridad detrás de un montículo. El galpón olía a aceite y metal. Un camión blanco entró con el logo de la fundación, 2 camionetas grises lo escoltaron. Hombres sin insignias movían cajas con guantes. Palavecino abrió la puerta lateral con la familiaridad del que entrega la llave del reino. El corazón me golpeaba como una metralla. Ahora, susurró Alba. Entramos agachados. El ruido del montacargas resonaba como una amenaza. En el interior había estantes, sogas, un pequeño montacargas, y más adentro, una puerta de acero. Al traspasarla, olí pólvora vieja. En el suelo, cajas marcadas, material educativo, Fundación Puente Claro. Sus caras eran las mismas que en los recibos. Grabé con la cámara diminuta, mis manos apenas coordinadas por el temblor. Palavecino, pálido, empezó a leer nombres y números. Mientras tanto, Tomás, el único contacto que no podía quedar en la ciudad, transmitía por un canal espejo. Las palabras salían sin pena. Placas, horarios, nombres de escoltas, monteos de cambio de placas en la ruta. Era música para quien busca justicia. Entonces lo vi, una sombra en la rejilla de ventilación. Un reflejo metálico en la puerta lateral. Un hombre que no debía estar ahí. Los sentidos me estallaron. Palavecino bajó la voz.
No estarás en la lista cuando los quieran limpiar. Su mirada me suplicaba que nos fuéramos. Yo no quería ir. No podía ir. Detecté pasos en la rampa de acceso. Alguien abría una caja con cuidado, demasiado cuidado. El montacargas se detuvo. Había más hombres entrando por el patio. El corazón me reventó en el pecho. Salimos, susurró Alba con firmeza. Ahora. Pero la salida no fue limpia. Al intentar ir hacia la puerta trasera, una linterna cruzó el pasillo, voces cortas, coordinadas. ¡Alto! Tronó una voz que reconocí por su modo de orden, rangos y hábito. Las linternas nos cercaron como perros de caza. Diego Herrera, dijo una voz en la penumbra. No lo hagas más difícil. Era Ahumada. El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Me di cuenta de que nos habían esperado. Palavecino azotó una mano contra su rostro. Había firmado el pacto pero no calculó pagar el precio. Había traicionado a su propia hija por miedo. ¿Cómo?, pregunté, y me sorprendió mi propia calma. ¿Cómo supieron? Ahumada sonrió con esa parsimonia de quien maneja hilos. Porque cuando alguien decide romper el círculo responde. Y porque cerrar expedientes es nuestro oficio, abrirlos, su trabajo. No hubo gritos. Hubo profesionalidad, hombres que bloquean puertas, radios que crepitan, manos en hombros que empujan. Tomás, a la distancia, gritó que la señal caía. La cámara diminuta que llevaba en la solapa empezó a chispear. Alba lanzó el transmisor al canal espejo. Palavecino fue arrastrado hacia afuera por dos hombres corpulentos. Antes de desaparecer por la puerta principal, giró el rostro hacia mí y me dijo con voz rota: «Lo siento, cuida a mi hija». La pelea fue breve. Un golpe me tiró al suelo, otro me dejó con la garganta arriba del barro. Sentí aliento frío en la nuca. «Entrega las pruebas o te llevas una bala». Me costó fuerzas, pero agarré el pendrive con la mano embadurnada de aceite. Sentía la arena del suelo como si fueran los segundos que se me escapaban. Entonces, un ruido como si alguien hubiese decidido romper el silencio. Sirenas. No supe de dónde vinieron. Quizá alguien alertó a medios, quizá Alba había preparado algo más que transmisión. Los hombres se miraron. El tiempo cambió. Ahumada dio la orden de retirada y el grupo se dispersó como si fueran sombras que no soportan luz. Nos arrastraron a la calle, entre cajas y charcos. Palavecino había desaparecido. Tomás apareció corriendo por el lateral, con la cara pálida. El espejo subió todo. Ya está en 10 servidores. No supe si creí o si quise creer. La polvareda aún no bajaba. Sentí el barro resbalar por mi piel, la sangre en el hombro, el frío que calaba hasta los huesos. Pero también vi, por primera vez en mucho tiempo, que algo se movía, imágenes, nombres, pruebas. ¿Qué sigue?, preguntó Alba, con la voz de quien no ha dormido en semanas. Que no paren de mirar, respondí. Que no nos dejen solos. Mientras caminábamos hacia donde podíamos respirar sin que nos siguieran los ojos ajenos, pensé en Daniel. No volvería. Pero su risa, la única que me salva, me empujó a seguir. En la pantalla del teléfono, un enlace parpadeó. Archivos, puente claro, descarga 1 de 7. La guerra había empezado de verdad. Y esta vez, la verdad tenía nombre y dirección. Pero también tenía enemigos que no dudaban en limpiar huellas. Teníamos la prueba. Teníamos la explicación. Teníamos, quizás, el mapa para derribar al hombre que me miró a los ojos y decidió que sería mejor dormir. La justicia no siempre te devuelve lo perdido, a veces solo te permite nombrarlo en voz alta. Pensé eso mientras el sol intentaba romper la capa de nubes que siempre me seguía. Tenía la camisa pegada al cuerpo por la mezcla de barro y sudor, el hombro aún dolía, pero el pulso de la ciudad me decía que algo había cambiado. No todo, pero sí lo suficiente como para que ya no todo siguiera igual. La difusión de los archivos del galpón fue como abrir una presilla que contenía un incendio pequeño, en horas de vino en llamas. 12 servidores, 20 cuentas espejo, cadenas de prensa que replicaron con verificaciones. Las placas, los números de ruta, las facturas y la libreta de Palavecino eran excusas demasiado visibles para seguir negando. La gente habló.
Los colegas que me habían ignorado o mirado con recelo ahora me llamaban por teléfono como si la empatía fuera un traje que ahora les quedaba bien. No me importó. No buscaba aplausos, buscaba nombres con esposas. Alba y Tomás trabajaban como si fueran dos hospitales de emergencia. Uno estabiliza, el otro sutura. Ella coordinó a los abogados que tenían cojines para aguantar la embestida legal. Él recabó apoyos en redacciones que, esa misma noche, llenaron transmisiones con entrevistas, pruebas y llamados a la fiscalía. Yo, por mi parte, hacía lo que mejor sabía, miraba a la gente a los ojos y les pedía que no fueran indiferentes. La fiscalía no pudo hacer oídos sordos. Se abrió una investigación formal, inspección general, auditorías, citaciones. Los rostros que antes eran intocables empezaron a transitar salas de interrogatorio. Ahumada recibió la primera citación pública que no pudo negociar ni arrinconar. Se presentó tan calma como siempre, con la parsimonia cuidada de un hombre que cree tener tiempo. No lo sabía, pero el tiempo se le acababa en micrófonos. La audiencia en la que se pidió prisión preventiva fue una escena que parecía escrita para una película. Los periodistas comparaban declaraciones, los hashtags explotaban, y en un banco de la sala yo veía a la gente, madres con fotos de hijos, policías honestos que no querían mancharse, vecinos que se asomaban por un mundo nuevo que no les habían contado. Ahumada habló con la voz que usaba para domar, pero la evidencia golpeó más fuerte que su autoridad. La jueza, una mujer con cara de no dejar pasar la farándula, dictó medidas cautelares. No lo esposaron en ese instante, pero la prisión preventiva pendía como un fantasma cercano. No es el final, me dijo Alba cuando salimos del tribunal. Es el principio del camino largo. Lo sé, contesté. Pero verte ahí, con la cara a la intemperie, ya es un inicio. Sin embargo, la red no se rompía con una esquina. Había capas y capas, políticos, jueces, testaferros. Fueron cayendo piezas, unas más grandes, otras insignificantes. Algunos entregaron nombres a cambio de reducción de penas, otros clamaron inocencia y se hundieron en contradicciones. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que, por fin, eligieron no ser parte del silencio. Ahumada, en su orgullo de siempre, no pidió perdón. No me miró a los ojos cuando cruzamos los pasillos de la fiscalía. Se sostuvo en su narrativa de decisiones por la institución. A mí eso ya no me importaba. Había algo más que quería, una verdad que no dependiera solo de castigos, una restitución que no fuese dinero ni gritos. La prensa nos siguió hasta el cementerio. Fueron las cámaras las que uniformaron el gesto en público, pero las flores que dejé en la tumba eran para Daniel, no para la foto. Me quedé en silencio largo tiempo, la lápida pequeña frente a mí. Las palabras que me salieron eran sencillas y gruesas. Perdóname por tardar tanto, dije sin esperar respuesta. No arreglé nada de esto hoy. Solo hice que ya no lo escondieran. Afuera, el mundo era ruido, debates, programas y condenas, pero dentro del recinto había una calma extraña. Sentí una presencia suave, el recuerdo de una mano pequeña que apretaba la mía en el parque, el olor a torta de cumpleaños, la risa que no regresa. No curaba, pero cerraba una costura que ya no se podía dejar abierta. Los días que siguieron no fueron de fiesta. Hubo amenazas que cruzaron líneas y recibí visitas nocturnas que no eran de amigos. Mi casa tuvo miradas ajenas, el teléfono sonó con voces que ofrecían arreglos. Entendí que el poder también se recompone, y que para mantener la verdad viva necesitábamos algo más que pruebas, necesitábamos instituciones que se sostuvieran. Impulsé, con Alba y con otros fiscales limpios, la creación de una unidad especial de garantías para denuncias sensibles. No fue un acto heroico, fue estratégico. Coordinar protección para testigos, control de custodia y revisión externa de expedientes que antes se movían en la penumbra. Los que trabajábamos en la razón sabíamos que las grandes soluciones nacen de suma de pequeñas defensas. Ahumada fue finalmente detenido. En su arresto, vi a Ramírez pasar por allí con una mirada que ahora mezclaba culpa y alivio. Nos cruzamos. No hubo palabras. A veces la mirada es más elocuente que cualquier confesión. Pero la victoria fue ambigua. Vendrían abogados que intentarían desmontar pruebas, discursos que dirían que todo era una conspiración y políticos que harían promesas. La prensa, siempre hambrienta de novedad, buscaría la siguiente historia. Y yo,
que había aprendido a no confiar en las portadas, entendía que la lucha continuaba fuera de los focos. Una noche, entré a un centro comunitario en el barrio donde Daniel jugaba con sus trenes. Alba había organizado una charla sencilla sobre denuncias y protección ciudadana. La sala estaba llena de caras esperanzadas y escépticas, algunos policías honestos, vecinos, madres jóvenes, chicos con camisetas anchas. Me pidieron que hablara. No me sentí un héroe. Me sentí un hombre que había estado en la orilla y había decidido remar. Perdí a mi hijo, dije, sin adornos. No voy a decir que encontré consuelo, porque no sería honesto. Pero pude hacer que alguien respondiera por su muerte. Si ustedes ven algo extraño, denúncienlo. No lo dejen en manos de una sola persona. Que la verdad tenga mucha voz. Las manos se acercaron a aplaudir. No me gustó el ruido de la aprobación, pero miré a las personas y vi que un movimiento pequeño puede germinar. Un vecino alzó la mano y preguntó qué hacer si teme represalias. Le dije lo que Alba me había dicho a mí, no estar solo, buscar redes, documentar, hacer copias, no confiar en quien te pide silencio. Son respuestas prácticas, poco épicas, pero efectivas. Meses después, cuando la tormenta mediática ya era relato histórico en una parte del país y juicio en otra, me llamaron para ver los archivos del depósito, cadenas de custodia reforzadas, nuevas clausuras, y la satisfacción de ver que las cajas marcadas con donación tenían ahora registro fotográfico y testigos. Palavecino, protegido bajo figura de arrepentido, dio testimonio que hizo temblar otro piso del edificio. No fue perfecto, muchos escaparon, otros se escondieron como ratas de mar. Pero el engranaje empezó a chirriar de otro modo, menos silencio, más preguntas. Un día, paseando cerca del parque, encontré una maqueta de tren abandonada sobre una banca. Estaba un poco rota, pero intacta en su intención. La levanté, la acaricié y sentí que la mano del tiempo había hecho su trabajo, restaurar recuerdos para poder avanzar. Llevé la maqueta y la dejé en el centro comunitario para que los chicos la arreglaran. Me quedé mirándola mientras un niño la movía y reía, su risa me atravesó como luz. No todo quedó limpio. El poder se recompone y los vicios buscan agujeros. Pero la lección fue dura y clara. El coraje individual, cuando encuentra eco, se vuelve fuerza colectiva. Yo no recuperé a Daniel. Nadie me lo devolvió. Lo que conseguí fue otra cosa, la posibilidad de que menos niños fueran arrastrados por negligencias envueltas en secretos. La última vez que fui a la tumba le puse un billete falso de plástico porque no quería dejar promesas de papel. Me quedé más rato que antes y me dije, con voz baja, no voy a detenerme. Por ti, por los que no tienen voz. Camino de regreso a casa, recibí un mensaje. Habían presentado cargos ampliados contra varios funcionarios. No era la paz absoluta, pero era un avance. Respondí con una foto de la maqueta del tren y un simple texto, seguimos. La historia terminó en los periódicos de la semana siguiente, con menos rabia y un aire de nueva rutina. Para mí, la reparación no fue ruidosa, fue el ruido cotidiano de las cosas que ahora, lentamente, se arreglaban. La justicia, a ratos, es una suma de pasos pequeños. En la noche, antes de dormir, saco de un estante la foto de Daniel con la torta, le dejo unas flores plásticas que no mueren y apago la luz. No he revertido lo irreversible. Pero puedo decir su nombre en voz alta sin que me rompa. Y eso, en el sitio donde aprendí a callar, es la forma más tenue y humilde de la victoria.